Y amén. Vamos a leer, hermano, la palabra del Señor. Yo sé que hay cosas pendientes, hay anuncios y hay otras cosas, pero yo creo que al fin del día eso puede esperar. Amén. Yo quiero que tome la palabra del Señor, por favor, en Hechos 17:30. Hechos 17, el verso 30. Si nos proyectan allí, agradecería a los hermanos de DECOM. Gloria a Dios. Hechos 17:30. Ayúdenmele ahí a la hermana de DECOM. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué dice allí? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Gloria al Señor. Te damos gracias, soberano Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias porque tenemos tu palabra esta noche con nosotros. Háblanos, oh Dios, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Bueno, estamos hablando sobre una de las doctrinas fundamentales, no solo de la iglesia, sino que son fundamentales para la salvación. Porque yo siempre he dicho lo que la Biblia dice, ¿no? Sin arrepentimiento es imposible que una persona se salve. Es imposible, por no decirle que no se salva. Es indispensable, son 3 pasos fundamentales, iniciales. Debe de oír y creer la palabra, movido por el Espíritu Santo. La persona accede al arrepentimiento, que es esa capacidad de reconocer que se infringió la norma o se erró en el blanco, se practicó lo que en el griego es el peccatum. Y entonces cuando la persona entiende que le ha fallado a Dios, que ha hecho algo pues que se sale del orden establecido por Dios, lo primero que tiene que hacer es reconocer, aceptar su condición y ahora sí entrar en ese camino de reconciliación con Dios mediante el arrepentimiento. Estos son temas que hoy, la verdad, pareciera ser que para muchos han quedado obsoletos y ya casi no se habla del arrepentimiento. Y yo reflexionaba en algo y decía, cuando se habla de arrepentimiento, nótese usted que siempre básicamente nos enfocamos, de hecho predomina mucho en las campañas evangelísticas, ¿cierto? Salimos a las calles y claro, las personas que no conocen a Dios y anhelan salvarse necesitan arrepentirse, necesitan aceptar a Cristo como su Salvador personal y acceder a esa oportunidad que brinda la gracia del Señor de salvación. Pero como está el tiempo y como lastimosamente todo va cambiando con el correr del tiempo, yo creería que hoy el arrepentimiento no solamente aplica para las personas que no han conocido a Dios. Y es algo que de verdad tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar. Porque mire que uno de los temas más predominantes en este último tiempo es precisamente, se está hablando del levantamiento de la iglesia, ¿cierto? Se escucha mucho por doquier que Jesucristo viene, que está a las puertas, que va a levantar su iglesia. Eso lo escuchamos a través de las redes sociales, cultos, confraternidades, convenciones, etcétera.
Yo creo que nunca antes en la historia de la iglesia se había escuchado tanto acerca del levantamiento de la iglesia y de la venida del Señor como hoy se está escuchando. Entonces, normalmente cuando un predicador dice, hermanos, ¿y cuánto nos vamos con el Señor? Pues la respuesta es contundente. Porque todo el mundo dice, amén. Claro, nadie quiere que venga el Señor y lo deje aquí. ¿O usted quiere eso? Si hay uno que quiera eso, me lo dice y oramos ya mismo. Pero nadie quiere eso. Yo creo que todos los que por la gracia del Señor hemos participado del nuevo nacimiento, hemos recibido la adopción como hijos en Él, hemos experimentado el don del Espíritu Santo, llevamos algunos años de alguna manera sirviendo al Señor, desgastándonos en Él, pues yo creo que nuestro mayor anhelo es que Él venga y poder ser dignos de irnos con Él. Esta semana cumplió años el supervisor y yo le decía, hombre, feliz cumpleaños y que Dios te ayude a terminar tu carrera con gozo. Yo sí que pienso en esa expresión porque, como dijo el apóstol Pablo, ¿de qué sirve? Imagínense, 28, 29 años yo sirviendo al Señor por ríos, por calles, por montañas, cárceles, hospitales, de todo. Y que, como dijo Pablo, habiendo sido heraldo a muchos, a la postre termine uno siendo eliminado. O sea, no valió la pena. Yo creo que eso tiene sentido cuando uno se proyecta, digamos, a terminar la carrera con gozo, a terminar bien. Es decir, corrió la carrera, pero llegó a la meta. Y la meta nuestra va más allá de una posición administrativa. La meta nuestra realmente tiene que ser el poder encontrarnos con el Señor un día y poder verlo a Él, como dice la Biblia, tal y como Él es, cara a cara. Que podamos estar nosotros entre los convidados, a esos que la Biblia dice, bienaventurados los que son llamados a la gran boda del Cordero. O sea, estar en esa celebración, yo creo que es el más alto honor y el más grande privilegio, créame, que cualquier ser humano puede tener. Que cualquier ser humano puede tener. Hablo de los cristianos, porque ser cristiano 30, 40 años y que vino el Señor y no se fue con Él, yo digo, ¿para qué sirvió eso? No sirvió para nada. Entonces, lo bueno de todo esto es que nos proyectemos a terminar la carrera con gozo y a terminarla, como la Biblia dice, a terminarla bien. Y por eso creo que hoy hablar del arrepentimiento es algo que nos conviene a todos. Y digo nos conviene porque por el hecho de yo ser el pastor, no soy un ángel, soy un ser humano. Y hay cosas en las que tengo que hablar con Dios y decirle, Señor, perdóneme. Porque todos los seres humanos erramos, nos equivocamos, a veces tomamos decisiones que no son las más acertadas. Y hombre, uno tiene que sacar ese espacio para hablar con Dios y replantear cosas. Amén. A su nombre sea la gloria. Y entonces hablar del arrepentimiento, ¿por qué es importante? Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Yo reflexionaba en algo, hermano, mira, hoy hay gente que se cuida de muchas cosas y lo felicito. Y me felicito a mí mismo también. Hay uno que cuida de no ir a una cantina porque uno sabe que eso no hace parte de la vida cristiana. Es de que se cuida de no ir a caer de pronto en una fornicación, un adulterio, pecados que dice la Biblia que son de muerte, ¿cierto? Y ante ese tipo de
de oportunidades pecaminosas, como que hay una reacción donde uno dice, hay poder en Jesús, eso no tiene nada que ver conmigo, y tiene que ser así. Pero ¿qué hay de esas costumbres? Porque la Biblia habla de las buenas costumbres, y si hay buenas, quiere decir que también hay costumbres malas. Y a esas costumbres malas pudiéramos llamarle lo que la Biblia le conoce como vicios. Dice la Biblia que cuando Daniel estaba en Babilonia, ¿ustedes se acuerdan de la historia bíblica? Y cuando los convocaron a ellos, le hicieron el escáner. Y lo más lindo de todo esto es que dice que en Daniel no se halló ningún vicio. Ningún vicio. O sea, aunque era un muchacho judío que había sido transportado a Babilonia, no obstante a eso, había algo en él, unos principios, unos valores que lo llevaban a él a tener una conducta que lo hacía ser diferente a todos los demás. Y por eso en él no se halló ningún vicio. Era una persona totalmente ejemplar en toda la dimensión de la palabra. Amén. Entonces, hay costumbres buenas, pero también hay costumbres que no se ajustan a los principios y a los valores cristianos. Dígame amén a eso en esta mañana, en esta noche, perdón. Miren, ayer tuvimos una conferencia muy bonita. ¿De cuántos vinieron ayer? Todo buenísima, ¿cierto? Porque la doctora nos habló acerca de todos esos peligros que son eminentes y que de alguna manera nos rodean y que pueden llevarnos de alguna manera a que nuestros hogares choquen con la roca del divorcio, y se hizo un trabajo de prevención. Pero yo reflexionaba en todo lo que escuché ayer y todo eso, que fue una tremenda bendición. Yo le decía a los hermanos, de nada sirve que oigamos de todo y tengamos prevención para todo, si a la postre no comprometemos nuestra voluntad para tomar decisiones que generen cambio. Me explico. No puede ser que a esas alturas del partido todavía hayan personas que se dicen que han nacido de nuevo, por ejemplo, y tienen un trato que no es el más adecuado con su cónyuge. No es el más adecuado. Mire, hay personas que, porque uno escucha las quejas del maltrato, porque el maltrato hoy, en cuanto a la mujer se refiere, tiene diferentes facetas, ¿no? Hay maltrato psicológico, hay maltrato físico y maltrato verbal. Y es muy triste uno escuchar de, entre comillas, personas que se dicen que han nacido de nuevo y no fornican, no adulteran, no hacen ese tipo de cosas. Nunca van a una cantina, pero tienen palabras hirientes que lastiman, que no edifican, por el contrario, que generan dolor. Y uno dice, pero ¿y cómo? Y lastimosamente eso sucede. Digo, ese tipo de cristiano que a esas alturas todavía maltrata psicológicamente a su esposa o a sus hijos o al que sea, para mí necesita una inyección de arrepentimiento. ¿No me dicen amén? Necesita arrepentirse. Y no solo hablo del hombre, porque también pasa en el caso de algunas damas
que tienen un comportamiento con los hijos, con el esposo y hasta con sus semejantes, donde uno dice, ¿será o no será? Y también son hirientes, lastiman con palabras. Ese tipo de cristiano necesita realmente arrepentirse. Arrepentirse. Es decir, reconocer que necesita que Dios lo ayude en alguna área de su vida. ¿O no? Eso es que llegó el cobrador y no estoy detrás de la puerta. O pasa el tema de las mentiritas piadosas. Yo no he encontrado en la Biblia todavía una mentira que sea piadosa. No sé si ustedes la han encontrado, yo no la he encontrado. La mentira es mentira. Aquí en China y en Conchinchina y donde sea. Y delante de Dios también. Gente que vive enredada en mentiras. Necesita una dosis de arrepentimiento. ¿O no? Necesita una dosis de arrepentimiento. Bueno, y pudiéramos mencionar una cantidad de cosas que a la postre, como le digo, no son pecados de muerte, pero que realmente necesitan llevarse al altar y decirle a Dios que haga los correctivos que Él necesite hacer. Yo veo una diferencia grande entre Saúl y el rey David. ¿Cuál es la diferencia que yo veo en ellos dos en aras de mencionar esto del arrepentimiento? Mira que cuando Saúl está en su turno de rey, a él se le comisiona una tarea y él, digamos que se apoya en su propio parecer, en su ego, y no hace las cosas conforme Dios le manda hacer, sino que a él hace lo que bien le parece. Y entonces, cuando el profeta le reconviene y le amonesta, obviamente primero preguntándole si había hecho lo que Dios lo ha mandado a hacer, él cree que la hizo bien, pero resulta que la estaba haciendo mal. Porque cuando el profeta escuchó el ruido de los bueyes y de los animales, dijo, ¿qué ruido es este que yo oigo? Y lo primero que le dice es, ¿por qué no hiciste lo que Dios te mandó hacer? ¿Por qué no hiciste conforme Jehová te dijo que hicieses? Y mire que le dice, ¿sabes una cosa? Dios se complace de los sacrificios. O sea, vamos a parafrasearlo. A Dios le agrada que se le cante, a Dios le agrada que se le den votos, se le den ofrendas para su obra. O sea, a Dios le agrada todo lo que nosotros hacemos dentro de lo que es normal. Los sacrificios le agradan a Dios. Pero el profeta le dice, si supieras una cosa, y es que mayor que los sacrificios, o sea, por encima del que deje el voto, del que dé la ofrenda, del que toques, cantes, que te inspires, que hagas todo lo que hagas, por encima, Pastor Jimmy, de madrugar, de ir y venir y voltear y bueno, y madrugar y hacer tantas cosas que hacer, por encima de todo eso está el que se haga lo que Dios dice que se debe de hacer. ¿Aló? Y a ver, y si Dios le dice a usted que ame a su esposa y la respete, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dice? Dígame algo. Eso no lo está diciendo el pastor, lo está diciendo la Biblia. Porque de nada se suple, o Dios no va a ver con agrado que usted diezme, ofrende y haga tantas cosas y usted en su casa maltrate a su mujer. Perdóneme el término que voy a usar, sea un patán con su esposa. De nada sirve eso. De nada sirve. No lo va a mirar Dios con agrado. Eso le va a generar repudio a Dios.
Porque vea, Dios no es del que le dice, después te llego a la casa. No, hermano, Dios está en todo lugar. Ni tampoco cierra los ojos para no ver. Y la Biblia dice, el que tiene ojos, el que hizo los ojos no verá. Y el que hizo el oído no oirá. ¿Usted cree que Dios no escucha cuando? Dios lo escucha todo. Entonces, si Dios le dice que ame a su esposa, que la respete, que la trate como a un vaso frágil, ¿cuál es el trato que debe de darle a la esposa, hermano varón? Ah, dígamelo, está en la Biblia. Debe de ser el mejor. Ah, que puede haber diferencias, claro que siempre la van a ver. Pero con todo y eso, la esposa siempre será la esposa. Y el Señor dice que la trate bien. Pare de contar. Como dijo un hermano, ay, pastores que a veces friegan. Con todo y eso. Friegan, pero ¿qué sería del mundo sin ellas? Ay, Lina. Amén. ¿Qué le dice a los muchachos? Hoy en día tenemos un poco de muchachos que quieren ser pastores, quieren servir, quieren andar por allá en una nube muy alta. Algunos casi que levitan. Y esos se pelean por servir. Usted ve la competencia que hay hoy para servir. Pero unos son rebeldes, son groseros, se igualan a los padres, una tuya, otra mía, no se sujetan, llegan tarde, no marcan, no. Ya algunos hasta el lenguaje con el papá o los padres es diferente. Yo por ahí hubo un hijo de un hermano que le decía que es que Cucho. Pero Cucho es un espacio así. No, ahora hasta términos que se usan. Y el papá no dice nada a la mamá. Como que hoy ya se está normalizando. No. Los hijos están llamados por Dios a obedecer a sus padres en el Señor. Y más cuando todavía no trabajan y no están produciendo. ¿O no? Díganme en algo, muchachos, ustedes, lo veo como callados. Eso es lo que la Biblia dice. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es agradable delante de Dios. Y a nosotros también nos dice, padres. ¿Ah? ¿Cómo dice? No provoquéis a vuestros hijos, porque hay padres que a veces se vuelven tóxicos. Se van a los extremos y por todo quieren estar encima de los muchachos. Digan amén, muchachos, hombre, ayúdense. Por todo. Hasta por sospecha quieren regañar. Dora, ¿qué me decís? ¿Ah? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Que no provoquemos a nuestros hijos. Hombre, hay momentos en que de verdad ellos se vuelven también que nos la sacan, nos la sacan. Y hay que entregárselas, pero con misericordia. Ya no para ir a dañar tampoco al hijo. Porque es imposible que uno como padre no pueda corregir a un hijo. Ahí sí pues. Pero todo se debe de hacer, como dice la Biblia, en el temor de Dios. En el temor de Dios. He oído de casos de padres que, hermano, no corrigen, agreden a sus hijos. Y una cosa es corregir y otra cosa es agreder. Son cosas totalmente diferentes. Agreden a sus hijos verbalmente, algunos físicamente con lo que encuentran, la olla, la plancha, lo que se le atraviese. ¿Ah? A mí me tocó ver un caso
A mí me tocó ver un caso, vive Dios, de un hermano que yo fui a una iglesia a predicar y ustedes que los niños de por sí, ellos, algunos, no todos, muchas veces son inquietos, ¿cierto? Hay unos que tienen la chispa más adelantada que otros, hay unos que son tranquilitos, que son como el mar cuando está leche, quieticos. Pero hay otros que, Dios mío bendito, son un tsunami. Por donde pasan, se hacen sentir, sí o sí. Son muy imperativos. Y ese niño era muy imperativo. Y yo vi, no me conozco, yo vi, cuando el papá para corregirlo lo cogió de la manito, y lo cogió y se la iba doblando aquí así de niño. Él pegó un grito, pero un grito desgarrador. Desgarrador. Y te vas para allá. Pues resulta que el niño pasó el tiempo y no terminaba de llorar. ¿Y sabe por qué no terminaba de llorar? Porque lo fracturó. Porque lo fracturó. Lo fracturó. Ah, claro, hay que darle manejo a eso. Yo dije, Dios mío, no era un policía por ahí, hombre. Porque eso da hasta cárcel. Eso no es corregir, eso es, ¿cómo le llaman, doctora abogada? Eso es maltrato infantil. Eso ya hoy es un delito. Y ese hermano que fracturó su propio hijo, hermana. La Biblia no nos manda eso. Pero, como le digo, a veces hay cosas que no comprometen la moral, pero conductas y acciones que sí nos ponen en una posición donde uno dice, si llegara el Señor, ¿qué pasaría? Por ejemplo, la Biblia dice, mirad que entre vosotros no haya uno con corazón perverso. ¿Y usted sabe qué es tener un corazón perverso? El que tiene un corazón perverso es aquel que todo el tiempo está maquinando cómo hacerle daño al otro. Se lo voy a decir de otra manera. Hay gente que se alegra con las bendiciones que Dios le da a usted. Se alegran. Que usted cambió, por ejemplo, de moto a carro y dice, uy, gloria a Dios, el Señor la bendijo. A la hermana, gloria a Dios. Pero eso no pasa siempre. Hay gente que le afecta la prosperidad de otro. Ese espíritu que gobernó a los hijos de Jacob se les mete y algunos se vuelven envidiosos. Y los mismos envidiosos comienzan a maquinar cosas terribles y entonces hablan mal. Se inventan historias para dañar la honra y el testimonio de la persona. Eso significa perversidad. Pensar mal sobre otro sin causa, todo el tiempo, buscando la forma de cómo hacerle daño. O sea, eso no debiera de pasar, ni debe de pasar en la vida de un cristiano. No debe de pasar eso, ¿cierto? Pero mira que la Biblia dice, mira que entre vosotros no haya uno, porque puede ser. Hay gente que se enferma el corazón y del mismo veneno que ellos tienen, quieren compartirlo con los demás. Compartir su amargura, su resentimiento. Gente que vive dolida con la misma vida y quiere que todo el mundo vivan como ellos en el mismo dolor. No, señor. No, señor. A paz nos llamó el Señor. ¿Aló? A su nombre sea la gloria. A paz nos llamó el Señor. Y en este tiempo que nadie dañe tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda su corazón. Allá él con Dios. Allá él verá qué cuenta le dará el Señor. Pero usted procure cuidarse y no caer en eso. No caer en eso. Porque vuelvo y le digo, eso es algo que pareciera que no fuese un pecado, pero al final sí lo es.
Y si viniese el Señor, por ejemplo, ¿usted cree que el Señor se hallará una persona llena de amargura? Le pregunto, ¿cree que se la va a llevar? Una persona que todo el tiempo está hablando mal de su prójimo, no le encuentra nada bueno. ¿Usted cree que el Señor se lo va a llevar? Yo no creo. Yo no creo. Una persona que no perdona, que le cuesta perdonar, como predicaba la hermana que vino qué día, el culto de las Dorcas. Hombre, es imposible que alguien en un momento dado no se equivoque con nosotros. Alguien en un momento dado puede agraviarnos. Pero la Biblia dice que es mejor sufrir el agravio y no ser el que agravia a otro. Y si alguien me agravia, hermano, el perdonar no es una opción. El perdonar es un deber del cristiano. Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Ah? Multiplique 70 veces 7 y me dice pues cuánto le da. Todas las veces que alguien cometa una falta contra mí, estoy en el deber de perdonarlo. ¿Cómo hago para presentarme delante de Dios? Yo a veces no me explico, perdónenme hermanos, con todo cariño digo eso, de hermanos que están peleados con la esposa o con los hijos y se arrodillan a orar como si nada. Y hasta sirven como si nada. Si esa oración ya tiene estorbo. ¿O no tiene estorbo? Claro, es que antes de presentar la ofrenda, la Biblia dice que debo de ponerme a paz con mi hermano o con mi hermana. Y si es con la esposa, hermano, que no se ponga el sol. Que no se ponga el sol. ¿Cómo así que 10, 12, 15 días, un mes? Y no me habla y no le hablo y no nos hablamos. Y en la iglesia, 1 año, 2 años, 5 años estuvo el pastor Jimmy y no le hablo y no le hablo porque no hace parte de mi círculo y pare de contar. No, señor. No, señor. Eso no tiene nada que ver con Dios. Con Dios las cosas son diferentes, hermanos amados. Con Dios las cosas son diferentes. Hay que perdonar, hay que sanarse de eso. Amén. Y si uno es el que comete el agravio, hombre, tener la suficiente humildad para reconocer y decirle a otro, perdóname, me equivoqué. A veces nos cuesta decir perdóneme. ¿Cierto? Gente que le cuesta decir, hombre, discúlpeme, me equivoqué, la hice mal. Eso es humildad. Entonces Saúl no hizo lo que hizo David. Saúl pecó, tuvo en poco la palabra del Señor. ¿Y sabes lo único que quería Saúl? Que Samuel lo honrara delante del pueblo. Porque amaba la gloria de los hombres. Amaba los elogios, el reconocimiento, el que me tuvieran en cuenta. Él era feliz con eso. Luego cuando escuchó el coro de las doncellas cantándole, David mató a 10,000 y Saúl 1,000. Él dijo, uy, no, ese corito como que no aplica. Al fin del día yo soy el rey. Porque estaba enfermo. Estaba enfermo, es un hombre con un espíritu enfermo. Por eso le costó reconocer que se había equivocado. Y en cierta forma, hermanos, eso es soberbia. El hombre que sabe que está haciendo cosas que no debe de hacer y no las reconoce, no acepta. Hermanos, eso es soberbia, eso es altivez. El altivo no acepta nada. No acepta la corrección. Va, el altivo
puede estar maltratando, haciéndole daño a la esposa, y es ella la que tiene que venirle a pedirle perdón. Es ella. Él no, es que yo soy el papá de los pollitos aquí, a mí se me tiene. No, bájate de esa nube. Tenés que arrepentirte porque viene el Señor y no te vas. Es verdad, esto es con humildad, con sencillez de corazón. Ese era Saúl, un prepotente, un arrogante. Camuflaba su arrogancia con un escudo de humildad. Pero cuando le tocó reconocer que se había equivocado, no lo hizo. Mientras que David fue todo lo contrario. David era un hombre noble, era un hombre humilde, sencillo. Pero cuando se equivocó, él dijo, me equivoqué, fallé, la hice mal. Reconozco que no tomé la mejor decisión. Y estuvo dispuesto a resarcir y a replantearse, reseteó en el pensamiento, cambió su conducta. Y por eso usted encuentra que David termina sus salmos en tremendo avivamiento. Porque la experiencia de haber desobedecido a Dios no lo llevó al retroceso, por el contrario, eso lo llevó fue a resetearse en el pensamiento y a entender que él era un simple y débil humano que necesitaba la ayuda y el favor de Dios. Qué bonito que podamos entender eso, hermano. Qué bonito que podamos entender que no hay razones para sentirnos tan grandes. Ni con nuestros hijos, ni con la esposa, ni con nadie. ¿Sabes qué eres tú? Eres polvo. Eso eres. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Eso es polvo. Un polvo que se le dio figura. Y se le dio un poquito de un soplo que produce vida. Ya. Que al fin del día, si él no lo retira, dejamos de existir. ¿Ves? Yo me pongo a pensar y digo, ¿de qué nos vamos a creernos nosotros? De nada. No hay razón para ser un prepotente y un arrogante con nadie. Y menos con nuestros seres queridos. Menos. Cuando al fin del día los más cercanos que tienes a ti son ellos. Son ellos. Es tu esposa, son tus hijos. Dios no quiera, pasa algo, la que primero te da un vaso de agua y no para matarte es tu esposa. Es la verdad. Es tu esposo, mujer. Yo sí creo que hay cosas, hermanos, que hay que reorganizarlas. Y vuelvo y reitero, puede ser que no sea un adulterio, puede ser que no sea una fornicación, puede ser que no sea pecado blasfémicos contra el Espíritu Santo, pero venga, revisemos a ver cómo nos estamos comportando. Revisemos eso. Yo digo, Dios mío, algo tiene que hacer el Señor. Porque, hermano, es increíble, vea, es increíble cómo se han intensificado en gran manera los divorcios en el mundo. Y es muy vergonzoso que gran número de esos tenga que ver que con los cristianos. Cuando se supone que los cristianos son los que tienen la brújula, son los que tienen el direccionamiento, porque tienen la palabra más infalible que hay, es la palabra de Dios. Si alguien tiene que saber cómo se arregla un problema para que todo salga bien, es el cristiano, hermano. Es el cristiano. ¿O no? El cristiano tiene a quien recurrir. El cristiano tiene a quien llevarle las lágrimas. El cristiano tiene una redoma donde se puede desahogar. Y te aseguro, te lo aseguro, que Dios no se queda quieto. Si tiene que poner en cintura a alguien, lo pone.
¿Aló? Si tiene que aprietar a alguien, lo hace. Pero no hay necesidad de hacer cosas que no se deben de hacer. No hay necesidad. Que Dios nos ayude en esta noche, hermano. Y yo digo, el arrepentimiento hoy es para todos. Para todos. Voy a salir un momentico. La iglesia del Señor está en Ciudad 2000 y está aquí en Mariano Ramos y está en el Vallado y está en todo lugar. Y nosotros tenemos que ir donde Dios nos mande. Haya lo que haya, esté quien esté, no importa. Después de que Dios diga va, hay que ir. Pero hoy, ¿qué problema? Necesitamos que Dios nos ayude. De verdad que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque hay cosas que no están funcionando bien. Yo les decía a ustedes, y voy terminando, uno escucha gente sirviendo con conductas inapropiadas. Muchachos practicando hasta homosexualismo y sirviendo en altares. Por favor, yo digo que antes que venga el Señor, algo va a hacer Dios que va a sacudir a Raimundo y a todo el mundo. Para que se respete la soberanía de Dios. Y si el pastor corrige, entonces el pastor es malo porque no acepta cosas que no debe aceptar. Y se ha ido perdiendo el temor a Dios. Cosas que antes no se veían, ahora se están viendo, hermana Tere. De verdad, hermano. Yo entiendo que es la venida del Señor que está aquí a la vuelta. Pero hombre, en lo que dependa de nosotros, yo no sé si usted me va a recibir esta palabra esta noche o no. Pero créame que todos los días le digo, Señor, míreme, póngame el escáner, porque no sabemos a qué hora debe venir Él. Él puede venir en la mañana, puede ir al mediodía o en la tarde, nosotros no sabemos. Pero te aseguro que estamos en sala de espera. Y recuerde que la paciencia del Señor no es para el mundo, la paciencia del Señor es para con nosotros. Porque no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda. Yo creo que Dios le está dando tiempo en este último tiempo, valga la redundancia, le está dando tiempo a pastores, a diáconos, a Dorcas, a un poco de gente que necesitan arreglar su vida con Dios. Seguramente que hasta por eso será que el Señor no ha levantado todavía la iglesia, dando esperita. Pero yo sí creo que hay que hacer las cosas bien. Y hermano, que no nos cueste, como le costó a Saúl, reconocer. Hagamos lo que hizo David. David se tiró al piso, reconoció y replanteó, tomó decisiones. Dijo, esto no me sirve, lo saco de mi vida. No voy más con esto. Vea, yo le pregunto, ¿servir a Dios es un honor, cierto? Y le pregunto, ¿servir a Dios, el no servirle es pecado? ¿Ah? Dígame, ¿el no servirle es pecado? ¿No dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno, qué dice? Pero hoy hay gente que no quiere saber nada del servicio a Dios. Nada. Nada es nada. Pastor, no me tenga en cuenta, no se involucran en nada de las cosas de Dios. Pero quieren que el Señor venga por ellos y se los lleve a la gran boda del Cordero. Eso sí quieren.
pero aquí no quieren servirle. No quieren hacer nada en la obra de Dios. Y el enemigo los tiene así quieticos, reposaditos, como si nada estuviera pasando. Pero no, sí está pasando. El no servir a Dios es una actitud de ingratitud. Porque aquí hay razones para servir a Dios. Aquí nadie puede decir que no tiene una razón para servir al Señor. Todos. Desde el pastor, yo creería que hasta el más niño. Algo hay que hacer en la obra de Dios. No me digas que no. No, sí algo hay que hacer. Y tienes razones para hacerlo. No lo haga, tranquila. Pero necesita arrepentirse. Porque usted tiene una deuda impagable. Escúcheme, la deuda que tenemos es impagable. Nunca terminaremos de pagarle a Dios todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Todo lo bueno. Y el no hacerlo amerita un arrepentimiento. Póngase por favor en pie esta noche. Los amigos que están aquí, le tocó a usted escuchar esto. Le tocó a usted escuchar esto. Pero yo quiero decirles en el nombre del Señor, vea. La única manera de entrar al cielo es esta, escúcheme bien. Debe de arrepentirse. Si no, no entra. Debe de bautizarse en el nombre de Jesucristo para que le exoneren sus pecados. Usted tiene una deuda allá arriba. Allá hay una factura que dice que usted debe. Y para poder que le exoneren eso, necesita el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Es verdad o no es verdad? Usted necesita convertirse al Señor, dejar de ser el que es hoy o la que es hoy y ser una persona diferente. Y esperar fielmente que venga el Señor a levantar la iglesia. Y ahora sí, si eres fiel, allá arriba nos veremos con Él. De lo contrario, no, que es que mi mamá, por ejemplo, ustedes dos, que mi mamá es cristiana, sí, ella, pero ustedes, ella se va. ¿Y ustedes? El papá se va. ¿Y los hijos? Los hermanos se van. ¿Y los que no se convirtieron? Y a la gente hay que hablarles claro, porque ya no hay tiempo de estar hablando con pañitos de agua tibia. El que no se arrepiente en este último tiempo de la gracia, lo va a lamentar para siempre. No hay otra manera de salvarse, esa es la verdad. Hay que arrepentirse. Y es algo entre usted y Dios. Es algo entre usted y Dios. Levante su mano esta noche y dígale: Señor, me ha golpeado duro la palabra, pero gracias porque tu palabra es martillo que quebranta. Gracias porque esto hace parte del proceso y de la obra que estás haciendo, perfeccionando nuestra vida. Gracias, dígale gracias a Dios esta noche. Y comprométase antes de comprometerse con Dios. Comprométase con usted mismo. Porque hay cosas que Dios no la va a hacer por uno. Es uno el que tiene que hacerlas. Y decir: voy a corregir esto. No voy a seguir en este ambiente. No voy a seguir en esta condición. No voy a seguir apostándole a esto, porque Dios no quiera, me sorprende la muerte fuera de base y me voy a perder. Y Dios me ha venido hablando. Dios nos ha venido hablando, hermano. Señor, te doy gracias esta noche, porque me has permitido, Dios, el poder hablar tu palabra con de nuevo. Te doy gracias, Señor, porque me permites recordarle a la iglesia la gran responsabilidad